Hola, qué bueno que están con nosotros para este nuevo programa de Discutamos México. Para hoy están con nosotros Georgette José Valenzuela, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Pedro Salmerón, profesor de Historia del ITAM, Felipe Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El tema que vamos a discutir es la Convención y la Guerra de Facciones. Suele decirse que la convención es básicamente la suma, la alianza entre villistas y zapatistas. Sin embargo, la convención fue planteada con otra perspectiva. Estuvo diseñada en sus inicios como un punto donde habrían de discutir y llegar a soluciones negociadas pacíficas el ejército constitucionalista en su componente, digamos, cercano a Carranza, y el ejército villista. Entonces, ¿cómo se inició este proyecto de la convención y qué componentes tuvo además de villistas y zapatistas? El primer documento en el que se plantea la necesidad de convocar a una convención para que resuelva los problemas que va planteando la Revolución Mexicana es el Plan de Ayala, ¿sí? En noviembre de 1911. Ahí es donde por primera vez se consigna, pero no es generalizado, o sea, queda constreñido a la zona todavía zapatista. Posteriormente a la derrota y caída de Victoriano Huerta, los comandantes del ejército del noreste y del noroeste van a plantear que se lleve a cabo una reunión para evitar la ruptura que a todas luces se va a dar entre el ejército villista, la división del norte, y el ejército constitucionalista o carrancista. O sea, se va a llevar a cabo esta reunión en Torreón, se firma un pacto de Torreón, Villa acepta que se convoque a una junta, Carranza convoca a una junta en la Ciudad de México a inaugurarse en el 1 de octubre de 1914 y que Villa está hablando de una convención, al igual que antes los zapatistas. Villa se niega a venir a la Ciudad de México a participar en esa junta porque considera que solo va a estar representado la facción carrancista, porque además los que la integran son básicamente los que ha designado Carranza como gobernadores, como jefes militares, los que les ha dado grados, etcétera, etcétera. Entonces sí, no es la Ciudad de México un lugar neutral y por lo tanto se propone la ciudad de Aguascalientes para que se lleve a cabo la convención. Se decide Aguascalientes no por otra razón que es una ciudad equidistante entre el territorio dominado por los carrancistas y el territorio dominado por los villistas. ¿Cómo se da el clima de los pactos, de las negociaciones de Torreón y antes? ¿Cuándo estuvieron a punto de romper constitucionalistas y villistas? Me estoy refiriendo clarísimamente a la toma de Zacatecas. Sí, en los primeros días de junio de 1914, cuando realmente el régimen de Huerta ya está vencido en el terreno militar, pero se niega a aceptar la realidad de la derrota y aún tiene fuertes ejércitos o contingentes militares importantes para defender lo que le queda. Carranza intenta constreñir, limitar geográficamente a la división del norte por esta gran diferencia que había en torno al proyecto de los villistas con el que tenía el propio Carranza. Y el punto culminante de estos intentos de Carranza por constreñir a la división del norte es cerrar el paso hacia Zacatecas, que era el paso natural de la división del norte hacia el centro del país. Y para eso reúne en Durango una serie de contingentes militares no villistas
incluso algunos de ellos mandados por jefes a los que Villa detestaba personalmente o que Villa había intentado fusilar por cuestiones de disciplina militar y cosas así. Y con estos contingentes los envía a tomar Zacatecas, donde el huertismo concentra o hace un penúltimo esfuerzo de concentración militar importante, reuniendo buena parte de los elementos militares que le restan. Y evidentemente estas fuerzas reunidas aceleradamente por Carranza son incapaces de tomar Zacatecas. Para entonces los jefes villistas, no solo Pancho Villa, todo el mando político y militar de la División del Norte tiene claras las intenciones de Carranza. Tiene muy claro que lo que quiere Carranza es detener la marcha de la División del Norte. Y a otra parte del villismo la enviaría a Saltillo, ¿no? Intentó hacerlo. Bueno, sí. Saltillo ya lo habían tomado los villistas. Pero era dividir al villismo, a dividir a la División del Norte. Incluso argumenta Carranza que algunos de los jefes no pertenecen al villismo, ¿no? Que no son jefes de la División del Norte y que esos jefes pueden marchar a reforzar a los que están tratando de tomar Zacatecas. Sin embargo, la ruptura viene cuando las fuerzas reunidas en Durango por Carranza, que pone las órdenes de un general zacatecano, Pánfilo Natera, no pueden tomar Zacatecas, y entonces ordena a Villa, ya no le pide que esté preparado para reforzar a Natera, sino le ordena que envíe refuerzos a Zacatecas. Villa se niega, con razones militares muy precisas, pero no solo militares. Detrás de lo militar, en lo que Villa tenía razón, hay argumentos políticos muy, muy poderosos. Villa se niega a dividir su división y poner partes de las fuerzas que ha reunido. ¿Cuáles son esos argumentos políticos? Los argumentos políticos son los que tienen que ver con la intención de Carranza de limitar al villismo y la certeza que tienen ahora los villistas. Los villistas se han dado cuenta cuál es la intención de Carranza. Entonces, pero no también cuál es la intención de los villistas, porque Villa es un militar indisciplinado, muy buen militar, con grandes triunfos, etcétera, etcétera, y la gota que derrama el vaso es justo Zacatecas, pero hay una serie de antecedentes, el caso Benton, etcétera, etcétera, que llevan a este enfrentamiento ya, esta ruptura total, que el pretexto va a ser Zacatecas. Los argumentos no son los de indisciplina militar, porque es una revolución popular y Carranza ha tenido que soportar muchos gestos de este tipo de indisciplina de muchos jefes, de Lucio Blanco, de Rafael Buelna, de Juan Cabral. No ese es el problema. El problema real, es de orden político-social, y es que en Chihuahua está en marcha un proyecto de revolución social que Carranza no quiere. Hay que recordar que al villismo se incorporan muy tempranamente personajes muy cercanos y muy representativos del proyecto maderista original, el que abortó el golpe de Estado huertista. Si hay una continuidad del proyecto político de Francisco I. Madero cuando es presidente constitucional, creo que lo representa más que ningún otro movimiento el villismo. Y también hay que considerar también, para entender las diferencias políticas de proyecto entre el villismo y el constitucionalismo encabezado por Carranza, que el villismo representa un maderismo político democrático, pero con un contenido social mucho más profundo que el maderismo original, y en cambio el carrancismo es un movimiento políticamente mucho más conservador y mucho más cercano a lo que podemos considerar como el antiguo régimen porfirista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y ya que tomas la palabra, estamos hablando de escenarios norteños, estamos hablando de Zacatecas, bueno, Aguascalientes, centro del país, pero se hace esta convención, se pacta en Torreón, se instala primero efectivamente en Ciudad de México, pero los zapatistas no fueron invitados. ¿Cómo es que se incorpora el zapatismo a la convención? ¿Qué aporta? ¿Quiénes representan al zapatismo en la convención? ¿Tú qué nos dirías de eso? Bueno, el zapatismo es otro movimiento muy importante porque la guerra contra Victoriano Huerta no es solamente de los ejércitos norteños constitucionalistas, sino que también un componente importante que contribuye a la derrota y a la desaparición del ejército porfiriano es el movimiento zapatista, que está en armas pues prácticamente desde el interinato, desde el gobierno de León de la Barra, mantiene la beligerancia contra Madero cuando es presidente constitucional y desde luego mantiene también esta actitud contra el golpe militar de Victoriano Huerta. Entonces, el zapatismo tiene una trayectoria independiente, pero muy frontal
en contra de los gobiernos nacionales, y en el Inter ha ido desarrollando su propio proyecto político expresado en el Plan de Ayala, ¿no?, que es una de las formulaciones políticas más claras, más radicales y más contundentes de esta primera etapa de la Revolución Mexicana. El zapatismo tiene una trayectoria independiente, pero muy frontal en contra de los gobiernos nacionales, y en el Inter ha ido desarrollando su propio proyecto político expresado en el Plan de Ayala, ¿no?, que es una de las formulaciones políticas más claras, más radicales y más contundentes de esta primera etapa de la Revolución Mexicana. El zapatismo ahí está, y trata de tomar la Ciudad de México, no tiene la capacidad militar de hacerlo, pero hay acercamientos entre una fracción agrarista del constitucionalismo y también por parte de elementos villistas que ven que no hay diferencias profundas con el proyecto zapatista y que tratan de tender puentes con respecto a ellos. Desde antes de que se celebre la convención ya hay negociaciones y acercamientos con constitucionalistas y con villistas, y por eso es que cuando finalmente cristaliza esta reunión militar entre el sector que no quiere enfrentarse a Villa de las fuerzas constitucionalistas con la División del Norte en Aguascalientes, el villismo propone desde el primer momento que esta convención, para ser una asamblea nacional auténticamente representativa, tiene que integrar a los zapatistas a ella. Y por eso es Felipe Ángeles el que propone en la convención que no puede declararse soberana, como lo estaba haciendo ya en esos momentos, si no están integrados en esa asamblea revolucionaria los zapatistas. Finalmente, Zapata accede a participar en la convención y, a diferencia de los representantes constitucionalistas, villistas o más cercanos al carrancismo, en donde quienes asisten como delegados a la convención en Aguascalientes es un híbrido entre jefes militares de segundo nivel con intelectuales que se han incorporado a esas fuerzas, en el zapatismo sí, claramente los que asisten como delegados a la convención son de un carácter marcadamente civil. No son generales que se hayan destacado en la carrera de las armas, sino que son intelectuales orgánicos que se han asimilado al zapatismo en los meses previos, ¿no? Por eso es que el zapatismo, cuando llega a la convención, le imprime a las discusiones un carácter social y económico mucho más radical que las discusiones que estaban teniendo lugar. Aunque habría que preguntarse momentos, ¿no? si gente, los mencionaste como intelectuales asimilados, si gente como Antonio Díaz Otoygama, licenciado de San Luis Potosí, representaba realmente la ideología zapatista, la ideología campesina. Yo tengo mis dudas. Acatando lo acordado en Torreón, se convoca esta Junta de Generales. Llega la comitiva zapatista a Aguascalientes. Pero había otro tipo de gente, había un sector, digamos, Eulalio Gutiérrez, Antonio Villarreal, que ellos confiaban en una conducción de la revolución pactada, no caudillista, sacrificar a Villa, sacrificar al propio Carranza. ¿Quiénes eran estos elementos, Georgette, y cuál era su propuesta? Lo que sería la facción constitucionalista dentro de la convención, efectivamente está representada en un principio por los generales Lucio Blanco, por Álvaro Obregón, por Eulalio Gutiérrez, por otra serie de generales, y en realidad quien los liderea es Álvaro Obregón. En esta etapa de la historia, en este momento de la convención en Aguascalientes, pareciera que Obregón juega a las dos aguas. No sabe si sigue estando con Carranza o si se unifica a lo que se está planteando, que se va a formar como el gobierno de la convención. Sin embargo, por cómo se van desarrollando los debates en Aguascalientes, pues no les va gustando las medidas que se van tomando. Una de ellas muy importante es que de alguna manera Villa tiene sitiada
los alrededores de Aguascalientes, en Llegan lugar, muchos contingentes en lugar de villistas a la estar muy lejos. Una. Sí se pide... Pero Teodoro Elizondo, con la tercera división del noreste, está a tiro de piedra también, está en Encarnación de Díaz. Sí, Eso es pero- un mito de que Villa tenía sitiada No sé si un Aguascalientes, mito, porque está... Pedro, pero no se compara los tamaños de lo que puede tener la división del norte con lo que tiene Elizondo. No, tenía 20,000 hombres Elizondo en Encarnación de Díaz, ¿eh? Lo acabo de encontrar en los archivos militares. Tenía 20,000 Ok. hombres, las horas de Pablo González, a tiro de piedra de Aguascalientes, tan cerca de Pero Aguascalientes también hay- y tan numerosos como las gentes que tenía Villa en los límites de Zacatecas con Aguascalientes. Sí, pero también hay sus diferencias. Esta parte del constitucionalismo que está en la convención se les califica más como los radicales constitucionalistas o los radicales carrancistas. No están defendiendo el proyecto a pie juntillas de Carranza. Tú mencionabas al general Antonio I. Villarreal, un hombre que podríamos calificar de liberal, y en la época se le calificaba de radical socialista. Yo creo que era más como un socialista utópico que en realidad un socialista radical. Cuando se discute quién va a ser el presidente ya de la soberana Convención Revolucionaria, la propuesta era Antonio Villarreal, pero los zapatistas no lo quieren, ¿sí? Y entonces en la negociación con Obregón imponen a Eulalio Gutiérrez. A Villarreal lo vetan los Sí, zapatistas porque tienen una experiencia negativa con él. En este sector constitucionalista que se acerca a tender puentes con Zapata, Zapata los conoce, los prueba y no le gustan y los rechaza. De esa experiencia deduce que no es alguien confiable y entonces también con relación a lo que señalabas, Zapata envía a sus delegados a la convención, pero como una delegación condicionada. Sí. No pueden ser delegados completos, sino hasta que la convención apruebe el plan de Ayala. Cuando la convención apruebe el plan de Ayala y la destitución de Carranza, entonces se integrarían plenamente los delegados zapatistas a la convención y podrían votar. Como eso no sucede en los primeros días, por eso los zapatistas están participando, pero en las votaciones no participan. Y cuando se elige al presidente de la convención, la propuesta del obregonismo es Antonio I. Villarreal, pero se encuentran con el veto zapatista y ante ese veto zapatista, Obregón saca una segunda carta, que es Eulalio Gutiérrez. Es la propuesta de Obregón ante el veto zapatista y ante la actitud de la división del norte. Es muy comprensible la actitud de Zapata o de los zapatistas. A mí no me queda clara la razón de por qué se veta Antonio Villarreal. En mis hipótesis, en mis que tengo sobre Antonio Villarreal, quizás no le gustaba el anticlericalismo de Zapata, de Villarreal como gobernador de Nuevo León, ¿no? Que acaba con las iglesias, fusila santos, fusila cuadros, etcétera, etcétera. Quizá también la ruptura con Flores Magón, ¿no? La ruptura tan violenta de Villarreal con Flores Magón, es posible que a Zapata no le haya gustado mucho. Y yo la creo que forma de la ruptura, ¿no? Hay un elemento adicional que es la profunda desconfianza que hay entre muchos de los principales actores de ese acontecimiento. Todos están como probando, como poniendo condiciones y esperando la respuesta de los otros para decidir el siguiente movimiento. Y particularmente yo creo que algo que irritó mucho a Zapata y al cuartel general es que esta comisión carrancista que va a Morelos, en las comunicaciones que tienen con sus mandos que están en las otras zonas que controlan, son interceptados o caen en poder algunas de estas cartas del cuartel general zapatista y particularmente les molestan mucho unas de Juan Sarabia y del doctor Atl, en donde se expresan en términos muy despectivos de los generales zapatistas. Eso les molesta muchísimo porque entonces dicen, bueno, estos son ladinos, pero además de que son ladinos, vienen aquí y nos desprecian. No hay una empatía desde el principio es Sarabia, con ellos. no es Villarreal, y entonces es a una parte de los magonistas. Es a ese grupo, no hay una a cualquiera ruptura. de ellos lo habría vetado el zapatismo, a Bueno, cualquiera. puede ser. Yo creo que y era también una gran diferencia en el proyecto social entre zapatismo, villismo y constitucionalismo, carrancismo, fundamentalmente en la cuestión agraria, es que para los zapatistas
su reforma agraria ya estaba hecha. Ellos ya habían expropiado, habían restituido y ya nada más querían que hubiera un gobierno revolucionario que sancionara los hechos, lo que ya habían hecho. En el caso de la propuesta agraria villista, yo la siento muy distante de la zapatista y la siento mucho más cercana a la carrancista. Y ese es un problema que se va a arrastrar a lo largo de buena parte del siglo XX o durante el predominio de los sonorenses en el gobierno de México. Jamás van a entender la propiedad comunal, ni la tenencia comunal, ni la propiedad ejidal. Y se ve en la propuesta agraria de Villa. Él no está a favor de la propiedad comunal, porque dice que no se puede pelear lo mismo por la propiedad individual y única, privada, que por la propiedad comunal. Esa es su reforma agraria. Pero la reforma agraria villista es hasta octubre de 15. No es antes de la ley del 6 de enero de 1915 de Carranza. Y creo que una gran diferencia, un aspecto que va a diferenciar a Carranza de estos otros dos, es la legalidad. Pero la reforma agraria villista es hasta octubre de 15, no es antes de la ley del 6 de enero de 1915 de Carranza. Y creo que una gran diferencia, un aspecto que va a diferenciar a Carranza de estos otros dos, es la legalidad. Carranza, siempre, con razón o sin razón, su bandera es que tienen que ajustarse a la legalidad, que no pueden transgredir la ley, que no pueden transgredir la Constitución, etcétera, etcétera. Este es más o menos el programa que están defendiendo en la Convención de Aguascalientes estos representantes. Sin embargo, en esta segunda etapa, si pudiéramos llamarla así, de la Convención, Ciudad de México, Aguascalientes, lo que se discute más es la soberanía, que se declara soberana, la cuestión parlamentaria y la invitación del ejército zapatista. Entonces, entre los zapatistas y los villistas, Felipe, ¿qué semejanzas había? ¿Qué proyectos tuvieron? Se dice que ninguno de los dos grupos tenía un proyecto nacional, que cuando mucho tenían un proyecto regional o un proyecto sectorial. ¿Es cierto o es falso esto? Tenían un proyecto nacional, llegaron a un proyecto común. ¿Qué tantas diferencias había entre ellos? Tradicionalmente la historiografía de la Revolución Mexicana ha dicho que tanto el villismo como el zapatismo no tenían un proyecto nacional y que esta es una de las causas de su derrota ante Carranza, que sí lo tenía. Creo que los estudios recientes, los estudios monográficos, regionales y de los movimientos zapatista y villista que han aparecido en los últimos 20, 25 años, claramente contradicen esta afirmación tradicional. Cuando se derrota al huertismo, se colapsa el Estado porfiriano. Y creo que en ese momento, ante esa desaparición del poder soberano nacional, lo que hay en el territorio mexicano es la aparición, el desarrollo de 3 estados regionales emergentes. Creo que hay un estado villista en Durango y en Chihuahua desde 1913 y en 1914. Hay un estado regional zapatista en Morelos, Guerrero y los territorios aledaños, y hay un estado constitucionalista en los territorios que desde el origen eran de esta fracción, Coahuila, Sonora, el noreste de México. Yo coincidiría, sin embargo, además del problema de los estados, Carranza, repito, fue echado de Ciudad de México, vienen las fuerzas de la Convención desde Aguascalientes, vienen las fuerzas zapatistas, y lo que había sido una propuesta para lograr la paz se convierte meses después en una nueva instancia bélica. Se da la guerra de facciones. ¿Cuál fue la aportación del zapatismo en esa guerra de facciones o cuál fue la no aportación? ¿Y cómo se desarrolló en términos generales esa guerra, Pedro? En los días clave de la guerra, en los días de la primavera de 1915, casi no hay día en que no haya una acción
armada del zapatismo a lo largo de la vía del ferrocarril clave que está pidiendo Villa que interrumpan. Si no se extienden nacionalmente antes, o si no interrumpen en ese momento la vía de comunicación de Obregón, que hay tiempos en los que sí lo logran, no es porque no quisieran, sino porque no tienen los recursos materiales para hacerlo. En México se hace una revolución y una guerra civil violentísima sin fábricas de municionamiento moderno, cuando todos los ejércitos tienen armamento moderno. Los zapatistas no tienen acceso directo a ese municionamiento, no tienen la capacidad material, primero de expandirse y luego de cumplir la misión que les encomienda Villa. Entonces, lo primero que yo diría es que, en contra de lo que se ha dicho, de que los zapatistas se retiraron de la guerra, yo los veo permanentemente a lo largo del año 1915 en esa guerra. A veces más, a veces menos, pero están ahí siempre. Quizá no personalmente el jefe Zapata, pero sí fuerzas que dependen directamente del cuartel general. No nada más los aliados como Argumedo, sino también su primo Amador Salazar, ¿no? Y jefes directamente morelenses que están permanentemente en la guerra, en la defensa de la Ciudad de México, en el ataque al ferrocarril. Ahí están, ¿no? En contra de lo que se ha dicho, en contra de lo que dicen algunos de los libros clásicos sobre el zapatismo. O yo. ¿Sí? Yo sostengo que desaparecen un poco, pero... No, bueno, no desaparecen. Se mantienen con la capacidad militar y sobre todo con la capacidad material que tienen. Que es poco. Que es la misma que se ha visto contra el huertismo. Los ataques que hacen los zapatistas contra el carrancismo en 15 no son menores que los que hacían contra el huertismo en 13 o en 14. Entonces, se mantienen con la capacidad que tienen. No podemos esperar de ellos que actúen como los grandes ejércitos, Claro. no solo profesionalizados del norte, sino con acceso permanente a fuentes de abastecimiento de municiones, como el villista y como los ejércitos carrancistas. Sí, pero el villista tuvo ese acceso al mercado armero hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Igual que los carrancistas. A partir de agosto de 1914, Estados Unidos compromete su producción armera y de municionística a los ejércitos aliados que están dando la batalla en Europa, los que están llevando a cabo la Primera Guerra Mundial. A diferencia de los ejércitos norteños, que son ejércitos profesionales desde el principio, el zapatismo nunca pudo constituir realmente un ejército profesional. No tenía los recursos para mantenerlos. Era un ejército muy sui generis que se mantenía de la economía campesina de los pueblos que lo nutrían y que tenía temporalmente a los hombres jóvenes en sus filas, pero que cuando la cosecha o las necesidades agrícolas lo ameritaban, abandonaban los frentes de batalla y se dedicaban a la manutención de sus familias. El zapatismo es un movimiento muy, muy especial, muy híbrido. Por eso es que su principal limitación fue siempre de carácter militar. Nunca pudo tomar la Ciudad de México a pesar de que lo intentó y nunca pudo ir más allá de lo que sería su territorio más aledaño. Sí controló Morelos y Guerrero, tuvo gobiernos propios ahí, algunos municipios de Puebla, de Oaxaca, del Estado de México en el sur del Distrito Federal, pero nunca pudo pasar el eje volcánico. No era un problema de vocación ni de aspiraciones, porque creo que políticamente el zapatismo fue la primera corriente que postuló una visión nacional en el Plan de Ayala y la realización de la convención y empujó y le dio un contenido radical a este proyecto de unificación revolucionaria que se estaba dando en la Convención de Aguascalientes. Y además otro problema que hay que considerar es que la zona zapatista es la zona más devastada por la guerra porque es la que comienza primero y es la que sufre la destrucción de sus enemigos de manera más brutal. Entonces hay un colapsamiento de la economía de la zona zapatista muy clara desde 1914, fines de 1914, que ya no proporciona los recursos suficientes, no solo para abastecer a un ejército profesional, sino para plantearse tareas superiores, porque no había una mercancía fuera del azúcar, que además estaba colapsada porque los jefes zapatistas habían intervenido las haciendas, y además porque también en el zapatismo no hay una lógica política militar tradicional, como la que nosotros entendemos en una situación de guerra. Es un movimiento mucho más volcado hacia las comunidades, hacia la satisfacción de las demandas de la sociedad civil y en donde lo militar y lo político están como subordinados a lo social. Esta es otra de sus características, de sus fortalezas que explican su arraigo, pero también de sus limitaciones ante una guerra con enemigos muy poderosos, más poderosos que ellos, ¿no? Bueno, entonces, Pedro, yo te pregunto, ¿por qué perdió el villismo? El Estado Mayor villista plantean una estrategia realmente nacional en la que atienden los mayores problemas
y lo que debe ocuparse, dividen el país en 1915 en 4 o 5 grandes frentes de combate, y hay una guerra nacional. 1915 es el año de mayor violencia en la historia de México, mayor violencia absoluta y relativa, la mayor guerra civil que ha habido en México, que enfrenta, con la participación marginal del zapatismo, al villismo contra el constitucionalismo. Y lo que ocurre es que por cuestiones económicas y por cuestiones políticas, el villismo va perdiendo una guerra que está bien planteada, pero que está planteada contra un enemigo que resulta mucho más poderoso. No solo más eficaz, que es lo que siempre nos han dicho, no solo más eficaz en términos políticos, también más poderoso militarmente, con acceso más seguro al aprovisionamiento militar y con mayores elementos bélicos. El Comando Militar Carrancista, formado en el noroeste, en Sonora, y en el noreste, tiene en 1914 un dominio territorial y una cantidad de contingentes militares superiores a los del villismo. ¿Qué tiene el villismo a su favor en noviembre de 1914? Lo que llaman los franceses el élan, es decir, la inercia militar. La inercia en el sentido de que tienen mayor prestigio y parece que van hacia adelante. Y esto lo intentan aprovechar los villistas, tratando de ocupar los lugares clave de la economía mexicana en el noreste de la República. Los lugares que le habían dado... Se lanzan por el petróleo. Se lanzan, la mayor ofensiva es hacia el petróleo y hacia Monterrey. Sí, es decir, no pueden tomar, bueno, toman Monterrey, pero no pueden dominar la zona industrial y la zona carbonífera del noreste, no pueden ocupar la zona petrolera y pierden esa única ventaja que tienen, que es la de la inercia, y las ventajas que tiene el carrancismo, que son sobre todo la económica, la del control de las zonas económicas, que dan más recursos al país a través del mercado de exportación, empieza a revertirse de inmediato. Y Álvaro Obregón aprovecha esas ventajas. A Villa le cuesta mucho dividir sus fuerzas y mandarlas a diferentes zonas del país. Ya lo había manifestado con la toma de Zacatecas. Claro. Entonces esa es parte de la explicación de la derrota. A Villa le cuesta mucho dividir sus fuerzas y mandarlas a diferentes zonas del país. Ya lo había manifestado con la toma de Zacatecas. Claro. Entonces esa es parte de la explicación de la derrota. Pero yo me preguntaría si, dice Pedro, no se fue a Veracruz porque estaba pensando en Monterrey, en el petróleo, entrar por el Líbano a la zona petrolera. ¿Y no sería que Veracruz era una encomienda al ejército zapatista que no cumplió? Se le encargó que tomara Puebla y de ahí tal vez era o encerrar a Carranza o seguir hacia Veracruz. Yo insisto en que la aportación del zapatismo en la guerra de facciones fue más bien muy reducida. Sí, yo creo también lo mismo. Yo creo que en el Pacto de Xochimilco una de las definiciones más importantes es que Villa y Zapata respetan sus respectivos territorios. Sí. Entonces a Villa le toca el norte, a Zapata le toca el sur. Pero no incluye Ciudad de México, dice, no me gusta caminar en la ciudad. Hay dos banquetas y siento como que me caigo. El diálogo. A Obregón le gusta ni le preocupa la Ciudad de México en ese momento. No, les va a gustar una vez que están después, en la silla, sí, a partir de 20. Pero en ese momento no es estratégica. En este momento la Ciudad de México no es estratégica para la guerra. Claro, no, la Ciudad de México yo creo que es una de las razones de la derrota del ejército o de los ejércitos de la Convención es tener que mantener Ciudad de México. Era muy costoso mantener Ciudad de México, no era estratégica, en el conflicto estaba desarrollándose en otros escenarios y tenías que alimentar una ciudad de 100,000 habitantes en un momento de crisis de producción agrícola. Yo creo que les costó, fue contraproducente haber ocupado Ciudad de México. Y por eso la ocupaban y la desocupaban tan frecuentemente. Sí. En 1915 es un ir y venir de tropas enfrentadas sorprendente. Y cuando uno lee su correspondencia, ahí ellos explícitamente dicen, no se queden en la Ciudad de México, no nos sirve. Concentrémonos la revolución a la Ciudad de México. Sí. Claro. Ahora, a ver, Georgette, ¿cuáles hubieran sido las aportaciones políticas, no sociales, que han quedado muy claras,
el plan de Ayala, la revolución, la reforma agraria de facto que llevaron a cabo los villistas, claro, distinta a la zapatista, pero en términos políticos, ¿qué ofrecía la convención y sobre todo qué ofrecía este tercer sector de la convención preocupado en elementos meramente políticos? Pienso, bueno, en Eulalio Gutiérrez, en Villarreal, Lucio Blanco, hasta en Vasconcelos, o el propio Obregón, Obregón, Vasconcelos, que no era representante, pero estaba ahí cerca de Eulalio Gutiérrez. ¿Qué hay? En realidad están planteando una reconstitución del Estado, una institucionalización, pero no una democratización del Estado. O sea, ni villistas, ni zapatistas, ni carrancistas constitucionalistas plantean cosas muy concretas sobre cómo puede accederse a la democracia. Yo tengo la impresión de que después del fracaso de Madero, la democracia como que no goza de muy buena fama durante esos años. Y realmente lo que hizo fue, con su brutal derrota, vacunarnos. Después de Madero, ningún presidente quiso dar libertad de prensa, libertad parlamentaria, porque veían el fantasma de la derrota. No, efectivamente, ninguno de los que llega al poder después va a quererla. ¿Qué veo de la convención? Hay un cuarto grupo del que no hemos hablado. Los jefes cercanos a Carranza, ninguno estuvo en la convención. Enviaron delegados de muy bajo perfil, ¿no? Benjamín Gil, Salvador Alvarado, Manuel M. Diegues, Francisco Murguía, ninguno de ellos mandó. A ellos no les interesaba la convención. Lo que veo en la convención, este grupo del que hablaba Georgette, es el origen del grupo que va a ganar la guerra. Simplemente en la convención de Aguascalientes, en el grupo que está ahí, en torno a Obregón, va a haber 4 secretarios de Estado del gabinete de Obregón. Y el presidente de la República del que gana la guerra. Pero ¿no? además no creen en el voto universal y directo y demás. O sea, desde los planteamientos del plan de Ayala y después ya en la convención y demás, se establece que es la convención soberana la que va a elegir a un presidente, en este caso Eulalio Gutiérrez, por 20 días, imposible que hiciera algo en 20 días. Básicamente el pleito es contra el titular del Ejecutivo, limitar al titular del Ejecutivo y someter a los secretarios de Estado, ahora ministros, a la convalidación o al cuestionamiento de la Suprema Convención Revolucionaria. Y en realidad, no los integrantes de esta Suprema Convención Revolucionaria y demás, ninguno es electo por un voto directo, todos son designados. De Madero al año 2000, o antes si quieres, a los años 80 del siglo XX, el grupo en el poder o los diferentes grupos en el poder no les interesaba la democracia. Eso es muy claro, eso es muy triste, si quieres, en la historia de México, pero siempre con la argumentación de que México no era un país preparado, que su población no era educada, que si solo se debería dejar votar a los que saben leer y escribir, que sí, etcétera, etcétera, ¿no? Los argumentos que en este momento yo estoy oyendo de por qué no X, Y cosas de una reforma política, pareciera que son los argumentos de 1910. Eso era lo que iba a decir. Están muy vigentes estas discusiones de si limitar al Ejecutivo, convertir a los secretarios en ministros. La reelección. Reelección, sujetarlos ante el Legislativo. Pero Felipe quería decir algo. De nuevo, la excepción son los zapatistas. Creo que tanto los delegados zapatistas en la convención como el cuartel general zapatista y la práctica política en las zonas dominadas por el zapatismo sí están expresando en los hechos una concepción de democracia, pero una democracia diferente, no una democracia occidental, moderna como la que conocemos y como la que Madero propuso por primera vez de manera trágica. Es una democracia más tradicional, más directa, más ligada a las comunidades, más dándole cauce a la iniciativa de la gente, que en ese sentido sería mucho más moderna en términos de lo que estamos discutiendo ahorita, porque el zapatismo pone a discusión en la agenda política nacional problemas que décadas después apenas van a aparecer con esta fuerza sobre la sociedad civil, sobre el predominio de lo civil sobre lo militar,
sobre la instauración de jurados populares, la iniciativa popular, el plebiscito, la revocación de mandato, pero sobre todo la participación directa de la población en el gobierno. Hay una concepción del gobierno como un gobierno al servicio de la gente y vigilado de manera directa y continua por la gente. Incluso hay una concepción de una moralidad que yo no he visto reflejada en ninguna de las discusiones políticas posteriores, que es cómo tenían que ser los funcionarios públicos. Y hay una concepción de veras muy antigua, muy tradicional, incluso muy espartana, de que tienen que estar volcados al servicio de la comunidad los funcionarios públicos, que no pueden no ser trabajadores, que no pueden no ganarse el pan con el sudor de su propia frente, que tienen que tener una actitud recta todo el tiempo. El problema que veo, Felipe, es que, y acabas de mencionar la palabra espartana, eran democracias limitadas, o sea, no había países, había ciudades-estado. Esparta era una ciudad-estado, no había países. Siento que esta democracia que proponían los zapatistas estaba vinculada a cada pueblo, pero lo veo muy difícil para el territorio nacional, para una democracia nacional. Que ahí el contacto y la discusión permanente entre zapatistas y villistas en la convención en la Ciudad de México, la tercera convención, y luego en Toluca, en Cuernavaca, es donde se vincula esta idea democrática directa del zapatismo con la visión de la democracia nacional y del Estado que tiene la fracción maderista del villismo. Y entonces, para mí el otro gran resultado de la convención es la Alianza Nacional de las Fuerzas Populares, que sí están planteando alterar profundamente la vida nacional y que son derrotadas en los campos de batalla, ¿sí? Entonces, no solo aparece en la convención en Aguascalientes los que van a ganar y van a hacer este Estado antidemocrático y moderno y con muchas cosas que se hicieron, pero esos que aparecen ahí en torno a Obregón, a Villarreal, sino también los que permanecen en la convención, que es esta revolución popular mucho más democrática que fue vencida. No solo aparece en la convención en Aguascalientes los que van a ganar y van a hacer este Estado antidemocrático y moderno y con muchas cosas que se hicieron, pero esos que aparecen ahí en torno a Obregón, a Villarreal, sino también los que permanecen en la convención, que es esta revolución popular mucho más democrática que fue vencida. Bueno, entonces no fue tan vencida del todo, porque lo que están aquí planteando ustedes y que yo acepto en muy buena medida es que la convención que fue vencida en 1915, principios de 16, ganará en 1920 a la caída de Carranza con la llegada del triunfo de la revuelta de Agua Prieta, la llegada de los sonorenses, pero que vienen acompañados de un acuerdo con el villismo, de un apoyo del zapatismo, se recupera Villarreal, en fin. No, estoy en desacuerdo, ahí estoy en desacuerdo. La convención que se sale, el grupo de la convención que se sale de la convención en noviembre de 14 y se repliega, salvo excepciones, a las filas carrancistas, es la que va a ganar en 20. Y va a ganar en 20 con un pacto sobre el villismo derrotado. El villismo se rinde. Claro, y un pacto, no subordinado, se rinde, desaparece. Y un pacto de subordinación del zapatismo que había sido derrotado y que acepta esta subordinación para rescatar lo que puede rescatar a nivel regional. Pero no aparecen ni el zapatismo ni el villismo más que a nivel político en el diseño del Estado. El diseño del Estado es de Obregón. Esta facción del carrancismo, constitucionalismo, que rompe con la convención y que después militarmente va a derrotar fundamentalmente al villismo, al poco tiempo van a romper con Carranza y se van a volver anticarrancistas de cepa y se van al exilio. Así es. Y se van por 5 años prácticamente y se reincorporan al país con la facción que va a derrotar al carrancismo y que es el Grupo Sonora. Exacto, es la revuelta de Agua Prieta. Una revuelta que incorpora, recupera a Villarreal. A José Vasconcelos. A José Vasconcelos, ¿no? claro que sí. Son los dos principales propagandistas de Obregón en 1919-20 en toda la frontera sur de Estados Unidos. Así es. En contra de Carranza.
también se integran algunos zapatistas a este gobierno de 1920, Soto y Gama, y se hace el Partido Nacional Agrarista. Yo por eso sí creo que zapatistas y villistas triunfan de una u otra manera en 20, por ejemplo, se les da los gobiernos locales e incluso el gobierno estatal de Morelos. Sí. Yo creo, Javier, que quizá la victoria histórica más importante del zapatismo sea incluso previa a lo que tú señalas y se haya dado en las discusiones del Congreso Constituyente de Querétaro y en el Estado que emerge como triunfante de la Revolución Mexicana. Yo creo que la mayor victoria de Zapata es el artículo 27 constitucional y la reforma agraria que el Estado emergente de la Revolución se ve obligado a hacer a lo largo del siglo XX y que le entregó la mitad del país, la mitad de las tierras a las comunidades y a los ejidos. A las comunidades. Yo creo que además el que mete el tema agrario a la Revolución Mexicana es el zapatismo, pero acaba de decir las comunidades. Quien gana otra vez el respeto como entidades jurídicas, políticas a las comunidades, el valor de los pueblos, es el zapatismo. Así es. Es que tenemos que empezar a entender que los triunfos no son nada más militares, también hay triunfos políticos, triunfos culturales, triunfos históricos. Sí. Pero yo creo que habías terminado muy bien con lo que habías dicho hace rato. ¿Cómo redondeaste lo que significa la convención? Bueno, a mí sí me parece que todos estos movimientos van aportando algo a la Revolución Mexicana. O sea, cuando se dice la Revolución Mexicana fueron muchas revoluciones, yo diría sí. Madero le aportó el elemento democrático, Zapata el de la tierra y el respeto a las comunidades, Villa el compromiso con los sectores populares, la necesidad de establecer una frontera muy clara con Estados Unidos, los obregonistas, la eficiencia de un gobierno. Ahora, una propuesta puede ser que la deuda de la historiografía es empezar a hacer justicia con las aportaciones y la complejidad de todo el proceso revolucionario. ¿Qué nos aportó cada una de estas cosas? Y esto además nos ayuda a entender la complejidad de la construcción o reconstrucción del Estado mexicano en el siglo XX. ¿Qué hubiera pasado de triunfar esta tercera vía constitucionalista en 1915, el de la constitucionalista de la Convención? Yo creo que hubiera sido un país con una democracia directa y con un gobierno al servicio de la gente y con un proceso gradual de socialización. Creo que hacia allá empujaba el zapatismo en su etapa final. Creo que el villismo y el zapatismo aliados hubieran llevado hacia allá, hacia un país mucho menos autoritario y donde la economía se hubiera ido socializando paulatinamente y principalmente la reforma agraria se hubiera dado 20 años antes de lo que se dio y de una manera mucho más integral. Georgette. La respuesta es muy difícil porque, a final de cuentas, fue la facción que ganó. Entonces, yo sé lo que hizo, o sabemos, lo que hizo esa facción a partir de 1920, ¿no? Claro. Es que es tan difícil sí. el qué hubiera pasado. La historia no trabaja con ese tipo de preguntas. Con los hubieras, la historia trabaja con lo que realmente pasó, explicando. Y bueno, yo espero que esta discusión que hemos tenido sea provechosa para quienes nos están viendo y sigamos discutiendo la historia de México. Claro que Muchas sí. gracias. Gracias. Pero también es importante señalar que los zapatistas y Zapata no plantearon lo de tierra y libertad. Este es un invento que se nos fue dando con el tiempo, ¿verdad? Cuando el lema era reforma, libertad, justicia y ley. De todas maneras, la revolución social de 1910-1920, si es que existió, sí destruyó a la vieja clase terrateniente. La vieja clase terrateniente se fue al basurero de la historia. Esta es la historia de un pueblo que no quería cambiar, que quería regresar a formas previas. Este Zapata que los mexicanos hemos construido, que yo creo que el propio Emiliano Zapata nunca se imaginó que iba a ser objeto de todas estas reinterpretaciones, todas estas relecturas.